así y pone una situación totalmente real, porque él es el padre del realismo en el teatro. Él rompe con el romanticismo, trabaja un poco al inicio con el romanticismo y después lo rompe y empieza a hacer textos que son como la vida diaria. Y él relaja la técnica teatral ayudando a través de sus textos. Son frases y son guiones muy conocidos, son palabras que puedes escuchar hoy en día en una casa y nos da sobre todo, como lo veíamos en la entrevista que les mandé, personajes muy reales, pero sobre todo que evolucionan. Son personajes que a través de la obra, a través de esos textos, tienen una metamorfosis, cambian. Y entonces vamos a ver ahorita en la ficha de observación responsable que yo proponía como objetivo en este taller, que tiene mucha riqueza en lo que le da al observador o al lector esta obra de teatro. Fíjense cómo rescaté dos frases que tengo ahí que dice: comprenderás que no iba a arriesgarme a hacer nada que te disgustara. Esta es una frase inicial del texto que Nora, la protagonista, le dice a su marido. Y fíjense la fuerza del contenido que tiene. Comprenderás que no iba a arriesgarme a hacer nada que te disgustara. Desde ahí te está hablando de un rol femenino y de esposa meramente sometido, obediente y aceptado por la sociedad. Porque a lo largo de la obra ves cómo el esposo se divierte, se entretiene y juega con su esposa como se jugaría con una muñeca. Y al final, el personaje evoluciona y una de las últimas líneas que le dice es: tal como soy ahora, no puedo ser una esposa para ti. Hoy en día que una mujer terminase un matrimonio con esa frase sería devastador. Sería una introspección tan profunda porque no critica el matrimonio, no critica a su pareja, no hay reclamos. Está diciendo que como es en ese momento, no es capaz de ser una esposa. Algo le hace falta. Es una imagen muy, muy conocida de Ibsen, la que tienen en su esquina superior derecha. Ibsen era un tipo serio, era un tipo de rasgos muy rudos, se parece a Tolstoy de hecho un poco en su mirada, y vemos el texto original abajo. No sé hablar danés, pero el título es Et die Gemen, que quiere decir un, y la otra es casa de muñecas, una casa para muñecas. Y el texto está escrito en 1879. Entonces vamos a empezar para que nos dé tiempo de hacer todo. Ay, no me dejo avanzar. Esperen. No quieren. Para avanzar tienes que irte como ponle abajo tu flechita y luego vete como a la izquierda. Ahí está. Ay, gracias, Miss. Bueno, les había platicado que es importante que nosotros que estamos pues interesados o curioseando en el mundo del teatro, hagamos una participación, aún sea como observadores responsables. Entonces, para poder gozar una obra de una manera más plena y más consciente, hay ciertos elementos que no podemos obviar o dejar a un lado, que es conocer el título, saber quién es el autor, identificar la compañía, el elenco o el director de esa puesta en escena, identificar el género teatral, que ya a estas alturas con lo que hemos visto ya podemos decir qué tipo de género teatral es, la trama, que no es otra cosa de lo que trata la historia, los hechos consecuentes que van contando algo, los recursos de representación, que aunque a esos no hemos llegado, es fácil identificarlos en una obra realista, el objetivo de la comunicación, que también lo hemos platicado, como el teatro como medio de comunicación busca ya sea informar, educar, entretener, influir, persuadir, empujar el movimiento. Y ahorita vamos a ver este texto qué propósito tenía. Y por supuesto, el contexto de la época y la intención. No es lo mismo escribir Casa de Muñecas en 1879 que en 2020. Habría elementos que modificar y habría impactos mayores o menores de lo que a los personajes les sucede y las decisiones que toman. Entonces, Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, el noruego, uno de los más importantes, si no es que el más importante dramaturgo y poeta de Noruega, la escribe en 1879. No es su primera obra.
De hecho, es la primera de su época buena. Él pasa por muchos años de una época muy triste a nivel literario, no le iba bien al inicio. El género es drama, el objetivo de comunicación es la crítica social y moral. El contexto es una sociedad que está dominada por valores muy estrictos, el modelo de familia y sociedad son dominantes. Aquí sí había una moral calificatoria, o eres bueno o eres malo. Hay desagrado hacia la burguesía, hay una zona, hay una parte del pueblo que está molesto con la gente pudiente. Obviamente se trata de cambiar el rol de la mujer, de dignificarla, de transformarla. Y es el paso del teatro romántico y rígido al realista y presimbolista. Cuando nosotros hablábamos también al inicio de la evolución del teatro, veíamos estas etapas que el teatro tuvo que vivir para convertirse en lo que es hoy día. Y bueno, justo en este periodo podemos decir que Ibsen es el padre del teatro realista y como su nombre lo dice, es mucho más acercado a la realidad, a lo que se vive en el momento, tanto en la escenografía, en los recursos y en los textos y mensajes. Por eso aquí abajo les completo y les digo recursos. La ambientación, el lenguaje, los personajes humanos y psicológicamente bien desarrollados. Veíamos en la entrevista que les mandé que una de las características de Ibsen es que él era casi un psicólogo. Entraba en la mente de los personajes y desarrollaba sus procesos de manera visible, en su manera de comportarse, en su manera de delirar, en las decisiones que tomaba, en las palabras que usaba y cómo evolucionaban esos mismos personajes. Entonces él es un escritor que trata de una manera muy profunda cada uno de sus personajes. Están muy bien delimitados y desarrollados. Y eso para un actor es una maravilla, porque no tienes que prestar recursos propios. Sabes qué recursos son los que tienes que conseguir interpretar. Un dato curioso y que no es de sorprender, Ibsen era adorador de Shakespeare, por ejemplo, y hemos, ya sea en los cursos con Yolanda o en nuestra vida real, bien sabido tenemos que Shakespeare es una persona que habla sobre las pasiones humanas de una manera muy bien lograda y de una manera muy tangible para el espectador. ¿Sí? No hay que ser grandes filósofos ni antropólogos para entender lo que le está pasando al personaje e identificarnos con ellos. ¿Cuál es la intención de este texto, de esta obra de teatro? Remover conciencias y reclamar la dignidad del ser humano. Ojo, no solo del personaje principal. Hay otros personajes que también reclaman dignidad y los vamos a ir analizando. Krogstad, que teóricamente sería el villano o el antagonista. La señora Linde, que es una mujer que ha tomado decisiones impulsada por la moral o por las buenas costumbres de su sociedad y hace un cambio en su vida. Y obviamente también del Dr. Rank, que es un personaje que aunque pareciera que no brilla mucho, trae un mensaje muy importante de la dignidad del ser humano, sobre todo en el momento de aceptar su propia extinción, su muerte. Vamos a revisar la trama, pero antes vamos a darle honor a quien honor merece. Henrik Johan Ibsen nace en 1828, muere en 1906 en Noruega, en una pequeña costa llamada Skien, y es el mayor de 5 hijos de un padre que era comerciante, al que le iba muy bien, pero entre sus 6 y 8 años tiene una crisis económica, toda la región, todo el pueblo cae en crisis, y bueno, pues empiezan a padecer una vida de mucha austeridad. Hay una cosa que quiero llamar la atención aquí, fíjense qué chistoso, su madre, a partir de que caen en la pobreza, entra en crisis existencial y se encierra en su depresión y se pone a jugar con casas de muñecas. Entonces la madre de Ibsen pasa mucho tiempo transmitiendo su soñada realidad a mueblecitos de madera y casas de muñecas. Entre las muchas cosas que él hace, aparte de estudiar en una escuela católica y ser ateo, él trabaja durante un tiempo como asistente de una farmacéutica, ahorra dinero y empieza los estudios de medicina, que no los concluye. Siente mucha atracción por la literatura, se pone a leer, es ferviente lector de Voltaire y de Shakespeare, y bueno, eventualmente se pone a escribir. Al inicio era francamente muy malo, nadie reconoce sus trabajos, pero llega a ser un reconocido dramaturgo
un mediano poeta y padre del realista. ¿Qué tipo de textos hace? Hace pocas novelas, un poco de poemas al inicio, pero en realidad al final su trayectoria es reconocida por su trabajo en el teatro. La primera publicación no es exitosa y se llama Catilina, y usa un seudónimo, afortunadamente para él, porque después eso lo exime del fracaso rotundo que fue ese texto, y empieza a trabajar formalmente en 1852 en el Teatro de Bergen. Él nace en Skien y después se muda a esta región. Ahorita les voy a enseñar un mapita de Bergen, en donde consigue su primer trabajo formal haciéndose cargo del teatro de esa población. Y bueno, el compromiso era que mientras él se hiciera director de ese teatro, iba a poder presentar una vez al año una de sus propuestas teatrales. Cuando está en ese teatro, que se llama Det Norsk Theater de Bergen, conoce a una mujer que se llama Susana Thoresen, que era hija de un pastor. La conoce, se enamora o se siente atraído de alguna manera con ella y se casan a los pocos meses. El teatro tiene una quiebra inevitable porque no era una época buena para el teatro, y entonces él decide pedir una beca a la universidad para la que trabajaba para estudiar el folclore de Noruega, y entonces hace una serie de viajes a Copenhague, se va a Cristianía, lo que hoy es Oslo, viaja a Roma, y él solito se exilia del modelo rígido de Cristianía y se llama a sí mismo un exilio de 27 años. Y durante estos 27 años tendrá muchos éxitos, pero también tendrá muchos fracasos. Bueno, como podemos ver, él nace por aquí en una costa. Después se muda a Bergen, que es donde empieza a hacer su trabajo ya como dramaturgo y como director de un teatro. Hace también viaje a Cristianía, lo que es hoy es Oslo, y acaba también haciendo investigaciones de folclore para escribir sobre el folclore y las condiciones sociales de Noruega en Copenhague. Entonces, lo suficientemente lejos nos queda este hombre como para que hoy en los libros de estudio de las preparatorias, cuando se habla un poco de literatura, es uno de los temas obligados, Casa de Muñeca de Henrik Ibsen. Su trabajo se puede clasificar en tres. La primera etapa es la etapa romántica, donde hay textos que hablan justamente sobre eso que les estaba diciendo, que eran sobre la tradición y el folclore, y tiene solamente dos obras significativas, que son Brand en 1866 y Peer Gynt, que básicamente hablan la solidaridad escandinava frente a la invasión prusiana de Dinamarca, o sobre las convicciones de un chico, en el caso del texto de Peer Gynt, que quiere dejar todo para seguir la fantasía. Su siguiente época es el realismo sociocrítico. Aquí sus obras se convierten en polémica. Hay grandes escándalos con los textos que él hace, porque nada más y nada menos cuestiona los fundamentos de la sociedad burguesa. ¿Cuáles son estos textos? Obviamente tenemos Casa de Muñecas, que es la que vamos a trabajar hoy. Tenemos Espectros en 1881, donde hay una protagonista que sigue el consejo de un sacerdote o un pastor que le dice que tiene que vivir junto a su marido, simulando ser feliz, aunque el marido es jugador, es bebedor. Y entonces, sarcásticamente o disimulada y no, hace una fuerte crítica sobre cómo son los matrimonios de esa época. Es una obra muy criticada y es suspendida por más de 10 años. Otro de sus grandes textos es El enemigo del pueblo, donde hay un personaje que habla sobre un envenenamiento en un balneario que se va a abrir en un pueblo y va a ser un auge económico, y él detecta que hay ciertos contaminantes y entonces el pueblo se le va encima, aunque él lo que está tratando de hacer es cuidarlos. Entonces también hace un poco de crítica política, protocolaria, pero es uno de sus textos más conocidos. Y otro que es El pato silvestre, que habla un poco sobre la ambición del ser humano y cómo la mediocridad o quedarte en la zona de confort a veces es la primera opción para muchas sociedades. Entonces estos cuatro textos causan un gran revuelo y son los que lo catapultan internacionalmente hacia uno de los escritores más reconocidos en el resto de Europa y por supuesto después
en otros continentes, ¿no? Casa de Muñecas se estrena en 1879 en Copenhague, pero pasan 10 años para que pueda presentarse en lugares como Londres. Y por último, tenemos la etapa simbolista, que es La Dama del Mar, que es un texto maravilloso que habla sobre las obsesiones y sobre pues sobre ciertas patologías obsesivas. Está el texto de Eda Gabler, que representa a una mujer que es un poco malévola, y el texto del maestro constructor, que vuelve a tocar temas un poco patriarcales. Y como todo esto básicamente lo podríamos encontrar en Wikipedia, vamos a explorar un poquito de las cosas peculiares que hacen que los artistas se conviertan en seres admirados y extraños y diferentes un poco de nosotros. Él decía que existen dos códigos morales, dos conciencias diferentes. Una, la del hombre, y otra, la de la mujer. Pero que lo triste era que a la mujer se le juzgaba con el código de los hombres. Y eso jamás podía ser justo. Y los cercanos a él decían que a partir de que él empiece a explorar estos tipos de textos sociocríticos, juicio moral, él pierde un poco la fe en el mundo. Ibsen era un tipo delgado al inicio, era un tipo deprimido, era un tipo que solía aislarse. De los 5 hijos, pues es el más grande y es el que observa cómo su madre se deprime y cómo su madre como mujer pierde sentido al verse en una situación precaria económicamente, que es, si observan, muy similar al personaje de Nora. Al inicio, cuando es juguetona, aparentemente nos la presentan como interesada en el dinero, en derrochar. Entonces, siempre hay un poco o un mucho de la vida personal de los escritores y de los dramaturgos en sus trabajos. Hay una historia muy divertida con respecto a su pareja, a Susana. A él le gustaban las chicas menores, le gustaban las mujeres más jóvenes que él, y Susana era más joven que él, y un día la conoce y le manda una carta y le dice: Susana, estoy interesado en ti, entonces voy a ir a tu casa y si te interesa una relación conmigo, pues me recibes. Y si no te intereso, pues simplemente no me recibes. Entonces Ibsen va, toca la puerta, le abren y le dicen, pues la señorita Susana no está. Léase, no está interesada. Y entonces a Ibsen le importa muy poco y decide entrar a la casa y esperar 24 horas hasta que Susana regrese. Y entonces le dice: Susana, aquí estoy. Y Susana le dice: una de las pruebas del amor es la paciencia y tú has aprobado. Y a los pocos meses se casan. No era un matrimonio romántico, era un matrimonio funcional. Dormían en camas separadas. Y durante mucho tiempo, sobre todo en la del fracaso como escritor de Ibsen, ella es quien lo mantiene. Ella venía de una familia de un pastor que tenía recursos, entonces, pues básicamente le sustenta su carrera como escritor. A él le va muy mal al inicio, le va tan mal que incluso tiene una época donde él pinta, se dedica a pintar, pero así como era malo escribiendo, era malo pintando. Entonces un día la mujer le avienta todo y le dice: o te pones a escribir y te dedicas a escribir cosas buenas, o me voy. Entonces Ibsen, que era bebedor, que era pues un espíritu, ¿cómo se dice? Los que tocan guitarra, era bohemio Ibsen a ratos, decide en su exilio irse a Roma. Y es entonces cuando está en Roma que llega la inspiración. Y alejándose, exiliándose de todo aquello que repudiaba, empieza a escribir sus grandes textos. La fama llega por ahí de 1867 y se convierte en todo un personaje. Era un tipo que llegaba a los cafés, se sentaba solo frente a un espejo, dándole la espalda a los que estaban en la sala, pero para poder observarlos durante el espejo. Tenía en su sombrero un pequeño espejo para arreglarse porque le gustaba ir bien acicalado de las cejas. Usaba lentes de oro, guantes amarillos, zapatos con hebillas y colores, impecablemente vestido. Pero como buen escritor, era un tipo que no tenía amigos. Él no entendía ni estaba de acuerdo con la reciprocidad. Entonces, una de sus frases a sus allegados era:
Cuando uno invierte su capital en una vocación, no se puede dar el lujo de tener amigos. Cuando uno mantiene una relación tan intensa con la obra de su vida, no puede tener amigos. Está de más decir cómo se llevaba con su mujer. Logran tener un hijo, por supuesto, pero era un tipo de estampa severa, era vanidoso, era muy tacaño, aunque empiezan a tener dinero, era muy tacaño. Y se dice por ahí en la biografía no autorizada que él solía reclamar los premios. Él hablaba a aquellos críticos o a aquellas instituciones y asociaciones y decía, yo me merezco tal condecoración porque he hecho esto y esto y esto y he aportado esto y esto y esto. Y las conseguía. Entonces era un tipo al final soberbio, engreído, subido de tono, cuidaba su aseo y dicen que él solamente escribía cuando tenía su camisa blanca planchada. Tenía un mozo, no dejaba que nadie se le acercara, tenía solamente un mozo. Y entonces cuando iba a escribir, volteaba y le decía, ¿me planchas por favor mi camisa blanca porque es momento de escribir? Era mujeriego, sí, era mujeriego, le gustaban las mujeres pequeñas, de edad, y entonces se pone a conquistar chicas, las acerca, las investiga, las descifra, se basa en ellas para sus personajes y después las desecha. Es increíble que uno de los escritores considerados como los primeros feministas de todos los tiempos usara a las mujeres como recursos literarios, pero así era. Válido o no, no lo sé, no me atrevería a juzgarlo, pero fue una de las formas en las que él pudo entrar en un mundo donde las mujeres le hablaban de cómo eran percibidas y cómo eran vistas y cómo se sentían y cuáles eran sus anhelos. Bueno, pues al final sigue escribiendo, sigue teniendo muchos éxitos, es reconocido como el padre del realismo y el precesor del simbolismo. Sus últimos años sigue escribiendo y muere de una apoplejía, no era la primera, había tenido varios accidentes cardiovasculares, regresa a Cristianía a morir, él muere en Oslo a los, si no me parece, a 78 años de edad, en 1906. Hay un comentario que quiero hacer que me impresionó mucho y descubrí esta semana. En clase de literatura, fundamentos literarios con la maestra Yolanda, conocí a un personaje femenino que me tiene atrapada y es Lu Andrés Salomé. Seguramente no la conocen ustedes, pero es nada más y nada menos una mujer excepcional con una filosofía muy avanzada para su época, que habla de una identidad, un autodestino y una determinación de hacer existir por sí misma impresionante. Solo para que les dé curiosidad y se pongan a leer un poco de ella, fue la única mujer a la que Friedrich Nietzsche le pidió matrimonio. Fue aceptada en el círculo cercano de alumnos de Freud y fue consejera, amante y confidente de uno de los poetas más grandes, que es Rilke. Entonces, esta mujer fue la primera mujer que en Rusia leyó los textos de Ibsen y los leía una y otra vez y se inspiraba en los personajes que él escribía y se sentía identificada, porque ella no era una mujer que copiaba, ella no era la que escuchaba a los grandes, ella era creadora, ella tenía ideas propias y podía estar de acuerdo, refutarlas o replantear nuevas. Entonces, ese era el impacto de Henrik Ibsen y ese era el tipo de mujeres que Henrik Ibsen imaginaba que había y que debería haber más. Hasta aquí, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda o hay algo que quisiera preguntar o compartir? Anaha, dime. No estoy tan dormida. Pues justo cuando mandaron la consigna, yo me metí a investigar sobre Casa de Muñecas y justo había como una parte en la que Henrik Ibsen decía como no, o sea, mi trabajo, o sea, yo me están diciendo que mi trabajo es feminista y yo honestamente no lo escribí como en esa corriente. O sea, yo no lo escribí para eso, yo lo escribí
de una forma humanista. O sea, como que él decía, el feminismo no es lo mío. O sea, eso para ellos. Yo lo escribí como para este rollo humanista, no feminista, así como, sí. No, él lo que buscaba era la resignificación humana, la dignidad Ajá. humana. No era un tema de género, no para él, pero definitivamente ha sido uno de los abanderados del feminismo sin quererlo. Y Nora, su personaje principal, la bandera. ¿Sí? Es un personaje extraordinario el de Nora. Ahorita voy a repasar un poco la historia para aquellos que no lo pudieron ver con detalle. Y vamos al final a tratar de hacer un poco de lectura, que me parece muy interesante, porque Casa de Muñecas enseña con cada uno de sus personajes y de una manera muy accesible. No hay que decodificar, no hay que suponer, no hay que imaginar. Son situaciones tan reales y tan de nuestro tiempo que es un texto que habla sobre muchas otras cosas que solo el feminismo, pero ciertamente en la época y en el contexto en el que esta obra de teatro fue presentada, causó enorme revuelo, enorme revuelo. Y es este el trabajo que hace que Ibsen se catapulte. Y bueno, no quiere decir que sus demás textos sean malos, desde luego que no, pero siempre hay un texto que es como la gran obra de arte de cada uno de estos escritores, y Casa de Muñecas sin duda es la de Henrik Ibsen. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo más? Si no, para irnos de lleno. Claro que sí, Yolanda, adelante, por favor. Pues es que a veces el autor puede no creer que es feminista, pero serlo. Me refiero a que la obra es un iceberg y el autor solo tiene control de la puntita del iceberg, y a lo mejor en esa puntita del iceberg el autor solamente tenía pues la historia, los personajes, todo lo que él nos dio, pero en el interior del iceberg estaba el feminismo, porque con lo que nos comentaste me impresionó esto de la mamá jugando de alguna manera con las casitas de muñecas o allí o ahí dejando, ahí su catarsis, ¿no? Era como su catarsis. Entonces, yo pues creo que en varios de los talleres he explicado que es un iceberg y a veces el autor mismo no sabe lo que está escribiendo. Es decir, a veces no sabe que está dándole voz a energías que están vivas en su época, y a través de esta historia, yo creo que todos los que nos hemos acercado a Casa de Muñecas, nos parece que es absolutamente feminista, independientemente de que él no haya tenido la conciencia o el control para generar una obra feminista, a lo mejor ni por aquí le pasó, pero como estaba haciendo una antena parabólica para la cuestión humanista, y lo humanista implicaba pues la restitución de la dignidad femenina, pues entonces, aunque él diga, pues él puede decir, pero nosotros como lectores pues estamos viendo ahí la evidencia, ¿no? Sí, sí, totalmente, gracias, Yolanda. Y de hecho él no se da cuenta, porque hasta que se da cuenta del impacto tan profundo que tiene el texto, él dice que la sociedad humana está perdida, porque los códigos por los cuales se rige la humanidad no son justos. Y él sigue haciendo un trabajo de investigación con las mujeres, por eso se acerca a ellas y las investiga y las implanta en personajes. Él no tenía idea, y yo creo que jamás se pudo imaginar hasta dónde iba a llegar su trabajo. Y es maravilloso y a lo mejor también un poco triste a la vez, ¿no? Que no se sepa, bueno, no triste, qué bueno que el escritor no sepa del impacto que pueda tener su obra, para que el ego no ensucie su trabajo, la naturaleza y la organicidad de su trabajo. Sí, 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 muy bien. Pues bueno, vamos a entrar de lleno a la trama, que es sumamente interesante. Conseguí unas imágenes de una puesta en escena que nos van a ayudar mucho a volverla a disfrutar. Y vamos a hablar en términos generales de qué se trata Casa de Muñecas. Este era el hogar de una familia feliz. El personaje principal, Nora, era madre de 3 hijos y esposa de un administrador, si le podemos poner ese título ahora,
y se dedicaba a mantenerlo feliz, a cuidar a sus hijos y a vivir una vida teóricamente ideal. Era divertida, era complaciente y el texto empieza en vísperas de Navidad, cuando Nora llega de la calle porque ha hecho un par de compras y está muy emocionada porque vienen las fechas decembrinas y a su marido lo acaban de ascender y lo acaban de nombrar director de un banco. Parece ser que han venido atravesando una serie de adversidades económicas y por fin va a haber holgura. Este es el primer plano que te presentan. Tú no sabes qué más hay atrás y entonces te parece una mujer aniñada que juega a su casita, a ser esposa y a tener hijitos. Y aquí una frase que Ibsen usa en sus textos para describirnos al personaje. Elmer le dice, bueno, va tras ella, están en la escena, ¿qué tiene mi alondra con las alas caídas? ¿Que acaba de enfurruñarse mi ardilla? Nora, adivina lo que tengo aquí. Y Nora voltea rápidamente y le dice, dinero. Todas estas acotaciones que encontramos en los textos teatrales son indicaciones del director, pero no como tal cuando las encuentras entre los textos. Estos son indicaciones provenientes del escritor. Las acotaciones del director son más largas, son más amplias y cambian entre acto y acto. Entonces aquí te pintan muy evidentemente a un personaje que estando de rodillas quiere complacer a su marido. Llega un personaje que es una vieja amiga, que es la señora Linde, Cristina Linde. Nora no la reconoce y con toda la ingenuidad de una mujer que aparentemente lo tiene todo, le dice, ¡ay, qué mal te ves! Estás terrible. Eran amigas de la infancia y Linde le cuenta que pues, ha tenido una vida difícil, que viene a buscar trabajo porque ha quedado viuda. Nora le dice, tan sola, debe ser horriblemente triste para ti. Yo tengo 3 niños encantadores. Por el momento no puedes verlos. Han salido con la niñera. Vamos, cuéntamelo todo. Hay una absoluta insensibilidad a lo que la mujer le ha acabado de contar. Soy viuda, soy una mujer de este tiempo que está buscando trabajo para vivir. Y la señora Linda le contesta, no, tú primero. No, te toca empezar a ti. Hoy no quiero ser egoísta, solo quiero pensar en tus asuntos. Únicamente voy a decirte una cosa. ¿Te has enterado de la fortuna que nos ha sobrevenido estos días? No, ¿qué es? Imagínate, a mi marido le han nombrado director del banco de acciones. Sí, genial, la mujer está buscando trabajo y la otra ridícula lo que vuelve a hacer es ignorar la situación de su acompañante y decirle que está feliz porque su marido va a tener una mejor posición. Se ponen al corriente, ella le cuenta que se ha quedado viuda y ella le pregunta, oye, pero tu marido tenía dinero, ¿qué ha pasado contigo? Bueno, pues me casé porque él tenía una sólida posición, mi madre estaba enferma, yo tenía que mantener a mis hermanos y por eso me casé. Pero pues ahora mis hermanos no me necesitan, ya no tengo marido, mi madre está muerta y no tengo nadie a quien dedicarle mi vida. La tristeza de la señora Linde es que no tiene a quien dedicarle su existencia. Ese es el reflejo de la mujer de esa época. La que no tiene una razón de servir al otro, no tiene una razón de existir. Entra otro personaje que es un amigo de la familia, que es el Dr. Rank. A todas luces, tiene una relación cercana con Nora, es su confidente, es su admirador y es compañero cercano de su marido. Entonces parece que la cercanía entre este personaje y Nora no es incómoda, aunque te deja pensar porque es un hombre mayor que la admira, que la ve con un deseo no sexual, pero sí amoroso, es su confidente y ella se siente muy cómoda en su presencia. Es un personaje triste, es un personaje que trae una carga emocional que al inicio no se describe bien qué es lo que le pasa, pero es un hombre que está en un momento de su vida reflexivo. Es un doctor que algo le pasa. Y entonces Nora en su fantasía los presenta y les dice que está muy contenta, que está feliz, que vienen las fiestas
y va a haber una gran reunión con el ministro en donde ella va a dar un show. Y está muy emocionada porque va a bailar la tarantela, un baile italiano que aprende, y Torvaldo quiere presumir a su mujer. Entonces le ha mandado confeccionar un disfraz y ella va a bailar y va a entretener a todos para que su marido se sienta sumamente orgullosa. Cuando el doctor se va y empiezan a platicar, hay un momento entre mujeres donde la señora Cristina le dice, es que tú no has sufrido, ¿qué vas a saber tú de lo que es tener penurias? Y entonces ella muy orgullosa le cuenta que hubo un tiempo en el que Torvaldo, su esposo, Elmer Torvaldo, cae enfermo y los médicos decían que se iba a morir y que es necesario que viajen al otro continente, América, a Chicago, a buscar un tratamiento que es costoso. El padre de Nora estaba enfermo, no puede darle ese dinero y entonces Nora lo consigue a espaldas de su marido. Está de más decir que en esa época pedir dinero prestado a espaldas de tu marido, pues era un crimen, ¿no? ¿Cómo es posible que una mujer se haga cargo de tareas que son meramente del hombre, del proveedor, del protector de casa? Y entonces ella, orgullosa, ingenua, consigue 4.800 coronas para pagar el tratamiento de su marido. Que por cierto le dice a su marido que quien ha dado ese dinero es su padre. Y entonces le confiesa a Cristina con mucho orgullo, con verdadera satisfacción, que ella ha sido quien le ha salvado la vida a su marido y que a través del tiempo ha estado ahorrando de los gastos de la casa para pagar las notas de crédito. Entonces, que ese jugueteo de quiero dinero y dame dinero no era otra cosa que ir ahorrando un poco de aquí y de allá para pagar los préstamos a los que ella se había comprometido. Y entonces, espantada, Cristina le dice, ¿pero cómo? ¿No se lo has dicho a tu marido? Y él le dice, no lo quiera Dios, ¿cómo se te ocurre tal idea? ¿A él tan severo para estas cosas? Por lo demás, a Torvaldo, con su, no alcanzo a leer, me tapa, con su orgullo de hombre o algo así, dice, se le habría hecho muy penoso y humillante saber que me debía algo. Se habría echado a perder todas nuestras relaciones y la felicidad de nuestro hogar habría terminado para siempre. Y la señora Linde le dice, ¿no piensas decírselo jamás? Y Nora continúa y le dice, por supuesto que no, porque yo no quiero que él sepa que me debe algo, porque los hombres, cuando sienten que le deben algo a las mujeres, no son agradecidos, se sienten ofendidos y disminuidos en su capacidad de proveedor, de líder, de macho, de patriarca. Con lo que no contaba Nora era que en el cambio de puesto de su marido surge un personaje de su pasado que es Krogstad, que es nada más y nada menos que la persona que hace tiempo le ha prestado dinero. Es un hombre de mala reputación, es un hombre que ha cometido algunos actos indebidos y al llegar Torvaldo a administrar el banco, ha decidido correrlo de su empleo. Cabe mencionar que cuando Cristina se acerca a Nora a decirle que busca trabajo, le insinúa que a lo mejor Torvaldo, su esposo, puede darle un trabajo. ¿Y cuál va siendo la suerte? Que al ser viuda y no tener hijos, pues es una mujer apta para trabajar, vaya mensaje oculto ahí, ni tan oculto. Y entonces Elmer Torvaldo, el esposo de Nora, acepta darle un trabajo, que es nada más y nada menos que el puesto en el banco que le quitan a Krogstad por corrupto. Entonces, Krogstad busca a Nora y le dice, cuando estaba enfermo tu esposo, viniste a mí y me pediste 4.800 coronas. Ella le dice, no conocía a nadie más. Yo prometí procurarle ese dinero y me lo procuró, pero en ciertas condiciones. ¿Estaba usted entonces tan preocupada con la enfermedad de su esposo y tan ansiosa de encontrar dinero para el viaje? Que creo que no pensó bien en los detalles. Y no me parece inoportuno recordárselos. Le prometí proporcionarle el dinero contra un recibo que yo mismo había redactado.
Sí, le dice Nora, y yo firmé el recibo. Le dice, pero qué casualidad, porque el recibo lo tenía que firmar como aval su padre. Y Nora le dice, ¿lo firmó? Qué chistoso que su padre firmara el recibo 3 días después de haberse muerto. Oh, sorpresa, Nora había falsificado una firma. La misma razón por la cual a Krogstad lo había su esposo corrido del banco. ¿Y qué le pide Krogstad? Le pide, haz que tu marido me regrese mi empleo. Nora se siente muy abrumada porque la amenaza es, o le dices o le voy a contar todo. Le voy a decir que te presté dinero a sus espaldas y que falsificaste una firma. Entonces Nora intenta, mediante gracias y arrumacos y cánticos y seducción, que su marido acceda a regresarle el puesto a Krogstad. Y la respuesta es terminantemente negativa y le dice, me da asco esa persona. Todos aquellos que cometen ese tipo de actos son despreciables. Y Nora se escucha en esa crítica y le dice, pero lo ha hecho por desesperación. Posiblemente, pero hay otras formas. Y de ninguna manera voy a regresarle el puesto. Entonces, Krogstad le dice que le contará todo a su marido y que le da hasta la víspera de Navidad. Nora, preparándose y desesperada porque no sabe qué va a pasar, recurre a su amiga con el pretexto de que le ayude a arreglar su disfraz. Y entonces le dice, pues es muy sencillo, Cristina. Torvaldo siente tal adoración por mí que quiere que sea solo para él, como dice. Figúrate que al principio se ponía medio celoso sin más que oírme hablar de los seres queridos de mi familia. Desde entonces, como es natural, dejé de hacerlo. Pero con el doctor Rank hablo a menudo de estas cosas. A él le gusta oírme. Híjole, no sé si vomitar o cachetearla, porque es una total y absoluta aniquilación del yo. Ha aceptado gustosa convertirse en un objeto de su marido. Y mientras le cuenta que va a bailar para el marido y que su relación con el doctor Rank es inofensiva, le cuenta también que está en problemas, porque ha aparecido el hombre al que le pidió dinero prestado y la tiene amenazada con contarle todo a Torvaldo si no hace que recupere su empleo, el que le han dado a ella. Pasan los días, la amiga le dice que debe decirle la verdad a su marido, que es lo mejor, y ella le dice que no. Tiene un momento de reflexión donde piensa que lo mejor es desaparecer y lo que le pide es que no revise el correo hasta después de la fiesta. Quiere ganar un poco de tiempo porque está esperando un milagro. Está esperando que algo pase, Nora, para que su familia no se eche por la borda. Y le ruega y le vuelve a suplicar que por favor no despida a Krogstad. Y fíjense la frase que le dice el marido. Justamente porque eres tú quien me lo pide. Ya saben en el banco que voy a despedirle. Si llegara a hacerse público que el nuevo director se había dejado influir por su mujer, como si aquello fuera una cosa despreciable e indigna. Y no le pregunta, ¿y qué? Te veo venir. Lo importante es que la tosudilla se salga con la suya. Debería ponerme en ridículo. Permitir pensar a la gente que me dejo llevar por cualquiera. Ese es el lugar que tiene Nora en el mundo individual de negocios y de desarrollo personal de su marido. Y le dice, no, no le voy a regresar su empleo. Nora está desesperada. Acude con su amiga y le dice, se va a enterar de todo, vas a verlo. El que me ha prestado el dinero es Krogstad. Y la señora Linde le dice, Nora, es lo mejor que se sepa la verdad. Nora le confiesa, pero es que falsifiqué una firma. Por amor de Dios, ¿qué dices? Ahora solo voy a decirte una cosa, Cristina. Quiero que me sirvas de testigo. ¿De testigo? ¿Qué es lo que, si me volviera loca, lo cual muy bien puede acontecer? Nora, o si sobreviniese alguna desgracia que me impidiera estar presente, ojo, ya está pensando en suicidarse. Nora, Nora, has perdido la razón.
Si hubiese alguien que quisiera cargar con toda la culpa, ¿comprendes? Sí, pero ¿cómo se te puede ocurrir? Entonces actúa de testigo, que no es verdad, Cristina. No he perdido la razón. Estoy en mi pleno juicio. Te digo que nadie ha sabido nada. Yo sola hice todo. Acuérdate bien. Descuida. Pero no comprendo. ¿Cómo has de comprenderlo? Va a realizarse un milagro. Nora está convencida de que lo que ha hecho al conseguir ese dinero es salvar a su marido. Y que su marido va a saltar al mundo a defenderla, a dar la cara por ella. Pero no lo va a permitir porque su amor es tan grande que ella va a suicidarse. Y le pide que como testigo, cuando la gente pregunte, digan que no, que Elmer no tuvo nada que ver en el préstamo, que fue ella sola, que lo hizo como un sacrificio de amor y que entonces todo va a estar bien. Y el milagro que está esperando es nada más y nada menos que venga el marido a rescatarla. Llega al acuerdo con el marido de que no abra el correo porque ya se ha entregado una carta donde se confiesa todo y entonces le pide al doctor Rank y a su esposo que le ayuden a ensayar porque pues va a ser la fiesta. Y Nora le dice, es que no voy a poder bailar mañana si no me ayudas. Y entonces el marido le dice, ¿tanto miedo tienes, querida Nora? Y Nora le dice, sí, un miedo atroz. Déjame ensayar al instante, todavía hay tiempo antes. Siéntate al piano y toca, Torvaldo. Corrígeme y aconséjame como de costumbre. Corrígeme y aconséjame como de costumbre. Se da la noche de la fiesta, se entregan las cartas al buzón, termina la fiesta, regresan y en un intento por seducirla, porque está orgulloso de que ella ha brillado y que todos le han aplaudido y que ha sido el objeto de deseo de todos en la fiesta, Torvaldo le dice, esta noche eres mía, no sabes cómo soñaba con tenerte, y ella está que ya sabe lo que viene. Y entonces quiere, antes de que su marido sepa la verdad, irse, quitarse la vida y dejarlo como un acto heroico y de amor. Entonces le dice, no, vamos a estar juntos. Ella le dice, no puedo. El doctor Rank acaba de confesarles que ya ha confirmado como doctor que le queda poco tiempo de vida. Y le dice que pues, no puede pensar en hacer el amor y en ser suya porque pues está la muerte de su amigo presente. Y de hecho en ese momento él le dice, ¿por qué no puedo tenerte? Eres mía, como la cosa mía que eres. Y yo puedo verte como yo quiera. Y entonces ella usa el pretexto del vecino moribundo para que él detenga sus deseos y sus derechos. Y entonces le dice, Torvaldo, lee el correo. Pero no quiero hacerlo ahora, lee el correo. Y ella misma lo manda a que lo lea. Buenas noches, pajarito, voy a leer las cartas, bla, bla, bla. Nora tantea en torno suyo con ojos extraviados. Coge el dominó de Helmer y se envuelve en él mientras murmura con voz ronca y entrecortada. No volver a verle jamás. Jamás, jamás, jamás. Echándose el chal por la cabeza. Y a los niños, a verlos tampoco. Ay, la abuelada y negra, si todo hubiera pasado ya. Ahora la abre, la estará leyendo. No, no, todavía no. Adiós, Torvaldo, adiós, hijos míos. Y antes de que se pueda salir por la puerta, se lanza hacia la antesala, pero en el mismo instante Elmer abre violentamente la puerta de su despacho y aparece con una carta desplegada en la mano. ¡Nora! Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien ha sentido algo mientras ve las imágenes?
mientras lee las frases que acompañaban esas imágenes. Adriana, a ver, sí, perdón, Jorge, dime. Es que primero una disculpa por estar aquí en esta posición, que no hubo otra forma de poder conectarnos más que con uno de los dos teléfonos. Bueno, es el padre del realismo. Uh-huh. Esto quiere decir que lo que está representándose en esa obra es algo que realmente existía. Sí. Es una verdad. Los textos esos que te parecen así. Siguen siendo. Lo peor está en que es un realismo que se sigue dando de otra forma, pero se sigue dando. Esta obra debió generar un escándalo, un rechazo tremendo hacia él, porque si era un realismo, estaba denunciando, estaba poniendo a la luz algo que se daba como común. La indignación de este tipo al saber lo que había hecho su mujer, que era un acto heroico, al sentirse ofendido o lo que sea, es que así se daba en ese tiempo las cosas, y debió tener una reacción tremenda Ibsen por la naturaleza, por el fondo de su obra, ¿no? Fue un escándalo. Muy fuerte. Escándalo. Imagínate que un hombre en esa época, con un tradicionalismo tan fuerte y con unas costumbres tan apretadas a nivel social y familiar, retrata una familia del día a día donde hay conductas que al inicio te parecen normales, y el final, que es el que vamos a ver ahorita, es el que te dice, sin decirte, que eso está mal, que lo que la mujer debería hacer es dignificarse. Como decía la maestra Yolanda, no necesariamente él quería armar un movimiento feminazi, ni mucho menos. Él solamente quería redignificar al ser humano, hacer conciencia, hacer revolución interna y nada más. Pero por supuesto que ocasionó un escándalo. Se hizo todo un revuelo. Se presentó exitosamente en Copenhague y en Oslo, pero después tuvieron que cambiar el final en Alemania, porque el final, ya todos lo saben, espero, es que Nora se va, Nora lo deja y deja a sus hijos, pero era impensable que así terminara la historia, y lo hacen escribir un cuarto acto donde ella se arrepiente, el marido la reperdona y se reintegran como familia normal. No pasó nada. Qué fuerte, claro que causó un escándalo, lo suficiente como para que lo hicieran escribir un cuarto acto. Y no es alejado de hoy. Perdón, yo he escuchado en mi propia casa que me digan, eres pequeña, eres mía, acércate a mí, yo te voy a proteger, yo voy a cuidarte, yo voy a ser tu conciencia, tu guía y tu luz. Pues ni que estuviera tonta, ni ciega, ni manca, ni sin deseos propios. No, es que eres pequeña, eres frágil. Déjate guiar por mí. Madre Dios de la Santísima Virgen, eso no es un acto de amor. Eso es un acto de aniquilación del yo, del otro. Eso es una objetivización de un ser humano, que en esa época era total y absolutamente aceptado, porque el rol de la mujer era el ser el adorno más brillante de la casa. Y por eso se llama Casa de Muñecas. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Porque ahorita quiero que hagamos un ejercicio. Claro, Yolanda, por favor. Pero es que Nora, por ejemplo, hasta aquí para mí es desesperante. O sea, como mujer, para mí Nora la quiero ahorcar, o sea, desde el principio. Y si acaso al final es cuando para mí Nora es un personaje que yo digo, por fin, o sea, pero solo al final, porque hasta ahorita, independientemente de que el marido esté diciendo o haciendo, ella es la que me da rabia que no lo vea, ¿sí? Me da más rabia ella que él. Digo, él está mal, pero ella está permitiéndolo. Tú me enseñaste en un libro que me recomendaste, que se llama Deseo, una frase que dice, merecemos lo que soportamos. Y Nora es tan responsable y merecedora de ese trato por haber dicho que sí, por ponerse el disfraz y bailar y decirle, no soy capaz de hacer nada que te disgustase. Hasta ese momento Nora carece total y absolutamente de una personalidad propia. Psicológicamente no es un ser humano maduro ni evolucionado, porque después lo dice,
pasa de las manos de su padre a las manos de su marido. No es un ser vivo por sí mismo, no tiene deseos propios. Ha hecho lo que se supone que tiene que hacer. Y Torvaldo hace lo que se supone tiene derecho a hacer. Y entonces volvemos al análisis de los personajes. ¿Torvaldo era malo? Pues no. En esa época así se acostumbraba. Perdón, todos los señores que hoy en su casa comen sentados mientras la señora le calienta el plato, ¿son malos? No, así se acostumbra. Y quien acepta calentar el plato, como quien acepta esperarse sentado, han tenido un acuerdo. Y eso no lo hace malo, lo hace un acuerdo. Los acuerdos se rompen cuando una de las partes ha identificado que la felicidad no está presente y decide buscar la felicidad por otra vía. Hay mujeres que son felices en su casa, inmensamente felices en su casa, con sus hijos, el mandil, pintándose en las noches, esperando al marido en la puerta como si fueran los años 40 de esos hermosos dibujos caricaturizados, con el panqué, las flores en la mesa, la casa impecable, los niños bañados, el chongo y la música incidental. Hay gente que es auténticamente feliz así. ¿Se vale? Sí. Si eres auténticamente feliz, sí, está bien. El problema con Nora es que en esta transición donde ella espera un milagro, que es que él salga al rescate de la pichoncita, Torvaldo no sale al rescate. Es muy padre ver los textos, las obras de teatro en escena, porque el actor le imprime toda la pasión y toda la intensidad. A veces cuando leemos un texto, lo leemos para saber qué pasa, y la diferencia entre las novelas o los cuentos o las biografías es el nivel de detalle. La sensibilidad se consigue a través no solo del diálogo, sino de la interpretación que el actor le da. Este final lo vamos a leer entre nosotros. ¿En qué punto de la historia estamos? Torvaldo ya llegó, ya leyó la carta, le va a dar tremenda zarandeada a la mujer, y vamos a ver cómo a través de los diálogos ella hace un clic y dice, no. Y los diálogos son súper poderosos, porque en la primera parte de los dos actos y medio, Ibsen te narra una realidad. Ibsen solamente te está planteando una crisis, como es el contenido y la estructura de una tragedia, como lo vimos hace tiempo a nivel trabajo literario. Hay una crisis y viene una resolución, viene una conclusión. Hasta el momento solo nos han narrado una realidad, que era la realidad de esa época, de las familias tradicionales, y un tema, que es que su mujer ha pedido dinero prestado para salvarle la vida, lo ha hecho a escondidas para que él no se sienta en deuda. El clásico, las mujeres hay que hacernos chiquitas para que el hombre no se sienta menos y entonces encajemos, porque si no, pues los impactamos y se asustan. Sí, igualito, nomás en 1879. Y entonces ella, orgullosa, lo lleva a cuestas con su gran orgullo de entrega de amor y espera, se va a suicidar, se va a hacer la salida triunfante aparte, ¿no? Va a quedar como heroína. Pero el marido la detiene. Y es este diálogo extraordinario con frases tan tangibles y tan cercanas la que hace que los